Diga conmigo, mi casa, no, todos juntos, mi casa se puede convertir en una casa de milagros. El domingo pasado comencé enseñando este mensaje y lo voy a terminar hoy. Esta es la segunda parte del mensaje del domingo pasado. Aprendíamos cómo Pedro, el apóstol Pedro, que se llamaba Simón, en la historia usted va a ver el nombre de Simón, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Jesús lo llamó a que lo siguiera. Ese día Pedro decidió seguir a Jesús y con esta decisión le entregó su corazón a Jesús. Luego invitó a Jesús a su casa. Luego, cuando Jesús estaba en su casa, le entregó su carga. Resulta que la suegra de Pedro estaba enferma. Y cuando Jesús llega a la casa, Pedro le habla inmediatamente, le dice: mi suegra está enferma. Dice la escritura que el Señor se levantó, fue a orar por la suegra e inmediatamente la suegra de Pedro fue sana. Amén. Esa casa, que antes que el Señor llegara, era una casa que estaba gobernada por la enfermedad, porque estaba enferma la suegra de Pedro. Una casa donde había enfermedad. Con eso del COVID, usted se acordará que hubo un momento que ni los médicos querían llegar a ver a los enfermos, porque tenían temor de infectarse. Una casa donde hay una enfermedad hay que andar con cuidado. Uno no sabe de qué es la enfermedad, cómo se puede transmitir, si es transmisible o no, si es contagiosa o no. No sé cuál era la enfermedad de la suegra de Pedro, pero dice que estaba con fiebre y acostada, y esto estaba impidiendo que la mujer sirviera. Y antes de que Jesús llegara era una casa de enfermedad, pero después que Jesús llegó, esa casa se convirtió en una casa de milagros. Y vimos cómo después que el Señor sana a la suegra de Pedro, toda la ciudad de Capernaum, que era donde quedaba la casa, comenzaron a traer a sus enfermos. Y dice que venían los enfermos, los endemoniados, y todos eran sanos por el Señor. Así que aquella casa que antes que Jesús llegara era una casa donde la enfermedad gobernaba, cuando Jesús llegó, esa casa se convirtió en una casa de sanidad, en una casa de restauración, una casa de liberación. ¿Qué hizo Pedro? Tuvo que hacer 4 cosas: recibir a Cristo en su corazón, invitarlo a su casa, número 3, entregarle su carga, y número 4, esperar y confiar en que el Señor puede o podía hacer algo. Diga conmigo: el Señor puede. Dígalo una vez más: el Señor puede. Hoy quiero continuar con esa enseñanza, porque el asunto no queda ahí. La casa de Pedro se convirtió en la casa de sanidad para la ciudad de Capernaum, pero no se quedó solamente en Capernaum, sino que se expandió todavía más allá de la ciudad. Y cuando estaba leyendo el relato de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, está la historia esta que le estoy contando de la suegra de Pedro, pero en el capítulo 2 continúa hablando más. Dice que Jesús, después que sanó a la suegra de Pedro, decidió ir a las ciudades cercanas a sanar a otra gente porque había más necesidad. Y unos días después, dice, el Señor regresó a Capernaum. Quiero que me acompañe ahí a Marcos capítulo 2. Vamos a leer el verso 1. Dice la escritura así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Diga conmigo: en casa. ¿Dónde estaba Jesús? En casa. Ahora lea conmigo el capítulo 1, verso 29, que es donde comienza la historia. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Diga conmigo: la casa de Pedro. El evangelista en el capítulo 1, en el verso 29, dice que después que Jesús conoció a Pedro, a Simón, a Juan y a Jacobo, todos vinieron juntos a la casa de Pedro. Diga conmigo: la casa de Pedro. Pero mira cómo cambia el relato en el capítulo 2, en el verso 1. Ya no le llama la casa de Pedro, ahora le llama la casa de Jesús. Porque dice: después de algunos días, póngame el verso 1 otra vez del capítulo 2. Después de algunos días, dice, entró Jesús en Capernaum otra vez y se oyó que estaba ¿dónde? En casa. Diga conmigo: en casa. Ahora, una lectura descuidada de la escritura no te va a lograr llegar a entender esto que te voy a enseñar ahora. El evangelista en el capítulo 1 llama la casa de Pedro, pero en el capítulo 2 atribuye esa casa al Señor cuando dice estaba en casa.
Aquí viene lo quinto que hizo Pedro para que su casa se convirtiera en una casa de referencia de milagros, de cosas maravillosas. Le entregó su casa al Señor. O sea, no solo lo invitó a su corazón, no solo lo invitó que viniera como visitante esporádico a su casa, no. No solo le entregó su carga, no solamente confió que él hiciera algo por su necesidad, sino que después dijo: te entrego todo, Señor, mi casa es tu casa. Y eso es lo primero que esta mañana quiero enseñarte. Para que tu casa se convierta en una casa donde suceden milagros, tú necesitas, número uno, entregarle tu corazón a Jesús. Número dos, invitarlo a tu casa. Número tres, entregarle tu carga. Número cuatro, confiar que Él puede hacer algo a tu favor. Y número cinco, entregarle tu casa por completo. Diga conmigo: mi casa, su casa. Pero además, mi casa, su casa. Ahora, esto es lo primero que quería enseñarte. ¿Cuántos aquí desearan que su casa se convierta en un lugar donde los milagros suceden? Donde las necesidades son suplidas de manera milagrosa. Esto no quiere decir que usted se va a sentar a esperar a ver qué va a hacer Dios. No, esto quiere decir que usted se esfuerza confiando que el Señor le da la victoria. ¿Alguien puede decir amén? Usted se esfuerza confiando que el Señor hace lo que usted no puede hacer. Usted hace lo posible y le dejamos a Dios lo imposible. Y vamos viendo milagros, y vamos viendo cómo Dios suple, y vamos viendo cómo Él se encarga de nuestras necesidades. A mí siempre me recuerdo, siempre estoy tratando de recordarme cuando tengo una situación económica de algo que no logro cubrir. Siempre me estoy acordando lo que el Señor nos enseña en Mateo 6. Dice: Él sabe de qué tenéis necesidad antes que se lo pidamos. Amén. ¿Tienes alguna necesidad? El Señor ya la conoce. Pero no solo la conoce, está haciendo algo seguramente para suplirla. Hay milagros que el Señor comenzó a echar a andar a tu favor hace muchos años atrás. Sé fiel, pronto se va a manifestar lo que Él ha estado haciendo en silencio. Detrás de bastidores Él está trabajando a favor de los que confiamos en Él. ¿Hay alguien que confía en Dios esta mañana aquí? Bien. Diga conmigo: mi casa, su casa. La vida de Pedro fue transformada cuando le abrió el corazón a Jesús. La casa de Pedro fue transformada cuando lo invitó a vivir ahí. Pero la casa de Pedro se volvió la casa del Señor cuando Pedro se la entregó por completo. Y esa transformación en la vida de Pedro, y esa transformación en la casa de Pedro, en la familia de Pedro, en la suegra de Pedro, no solamente era para ellos, no estaba limitada solo para Pedro y su suegra o su familia, o Pedro y su casa. No, tampoco estaba limitada para Pedro y Capernaum, que era la ciudad donde estaba la casa de Pedro. No, esta bendición iba creciendo, y ahora ya no solamente era en la casa de Pedro y en Capernaum, sino que ahora también iba a llegar gente de Galilea, de la zona más extensa donde estaba Capernaum. Capernaum era una ciudad dentro de la zona de Galilea, pero ahora Capernaum, Galilea, Jerusalén, que era la capital, y después Judea, que era toda la región. O sea, toda la región iba a ser impactada por los milagros que iban a suceder en la casa de un hombre que se llamaba Pedro. Mire las implicaciones que tiene cuando una persona decide de corazón abrirle su vida a Jesucristo. No queda solamente el impacto en él y en su familia, no, esto crece, esto se expande. Esto alcanza a muchas otras personas que están en la misma condición que estabas tú cuando viniste al Señor. Amén. Ahora, esta transformación que sucedió en la casa de Pedro es porque Pedro hizo sentir a Jesús bienvenido en su casa. Qué bonito es cuando uno llega a la casa de alguien donde uno es recibido y uno se siente bienvenido, ¿verdad? A todos nos gusta eso y probablemente querramos volver a esa casa. Pero qué incómodo y qué feo se siente cuando uno siente que está llegando a una casa donde uno incomoda, donde no te esperaban y estás atrasando. Uno busca la manera de salir rápido de ahí y probablemente nunca se te va a ocurrir volver a ese lugar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Lo mismo pasa con el Señor. Cuando en una casa se le honra, cuando en una casa Él es bienvenido,
Él no solamente va a querer visitar, probablemente va a querer llegar a vivir ahí. Y si hay algo que es una gran bendición, es que el Señor habite en nuestros hogares, habite en nuestras casas, habite en nuestros corazones. Vea cómo la vida, la familia, la casa de Pedro es transformada. Yo hoy me quiero enfocar en esto. ¿Qué sucede en una casa donde el Señor es bienvenido? ¿Qué sucede en una casa donde el Señor es bienvenido? Ya ahora el Señor no es una visita en la casa de Pedro. Ahora la casa de Pedro se convirtió en la casa de Jesús. Y esto tiene implicaciones, tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de una casa donde Jesús habita? De un hogar, de una familia que ha hecho al Señor Jesús el centro de su familia. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Lo vemos a través de un milagro que todos conocemos, que hemos escuchado muchas veces, pero yo no me voy a enfocar en el milagro, sino en las consecuencias del milagro. ¿Qué desató este milagro en la casa de Pedro? Lo primero que observamos, no es lo primero que pasó, pero es lo primero a lo que quiero hacer referencia. Usted lo va a encontrar ahí en el relato de Marcos capítulo 2, del 1 en adelante. Pero quiero que me acompañe ahora al el capítulo 2 de Marcos, verso 11. Después que Jesús regresa a Capernaum, la casa de Pedro estaba a reventar, porque la gente escuchó: Jesús está en casa. Nadie se preguntó, ¿en cuál casa? Todo el mundo sabía cuál era la casa. ¿Sabe cuál era la casa donde Jesús habitaba? La casa de Pedro, que ahora era su casa. Y como él estaba ahí, había mucha gente necesitada. La gente se agolpó, se llenó tanto la casa que no había manera de entrar o salir. Entonces 4 hombres que traían cargando a su amigo que estaba paralítico llegaron a la casa de Pedro, a la que era la casa de Pedro, que ahora es la casa de Jesús, y trataron de entrar, pero no pudieron porque era imposible, estaba llenísimo. Entonces dijeron ellos: ¿qué hacemos? Ya vinimos hasta aquí, no puede que nos regresemos de esta manera. Se subieron al techo, rompieron el techo y bajaron a su amigo y lo pusieron frente a Jesús. Aquella obra de fe impactó tanto a Jesús que dice la Escritura que cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿la fe de quiénes? De los amigos del paralítico. No la fe del paralítico, no, la fe de los amigos del paralítico. Le dijo lo siguiente al paralítico. Verso 11 dice, verso 11 del capítulo 2: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 12: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La casa de Pedro pasó de ser una casa gobernada por la enfermedad a convertirse en una casa donde sucedían cosas nunca antes vistas. La casa de Pedro se convirtió en un lugar donde todo era posible, donde las enfermedades eran sanadas, donde los demonios eran echados fuera, donde los ciegos se convertían en gente que podía ver, los sordos oían, y ahora también los paralíticos se levantaban y salían caminando como que estaban completamente sanos toda su vida, cargando el lecho en el cual los habían traído cargando a ellos. La casa de Pedro se había convertido en una casa donde todas las cosas eran posibles. ¿Cómo se convirtió esa casa en un lugar donde todo era posible? Invitando a Jesús, recibiendo a Jesús en el corazón, invitándolo a la casa, entregándole su carga, esperando y confiando lo que él haría, y por último, dejando que el Señor se hiciera cargo. Amén, hermanos. Lo primero que se manifiesta en la casa donde el Señor es dueño es su poder. Esta es la manifestación del poder de Jesús. Antes que Jesús llegara, la que estaba empoderada, usando esa palabrita que está bien de moda, ¿verdad? La que estaba empoderada en la casa era la enfermedad. Estaba empoderada en la casa una dificultad. ¿Qué es lo que está empoderado en tu casa? ¿Quién es el que está manifestándose? ¿El poder de quién se está manifestando en tu casa? El poder de la incredulidad, el poder de la escasez, el poder de la enfermedad, el poder de los problemas relacionales, problemas matrimoniales. ¿Qué es lo que está empoderado en tu casa como una potestad que está mandando y es la que manda en esa casa? ¿Qué es? ¿Los pleitos? ¿Las contiendas? La casa de Pedro
En la casa de Pedro estaba empoderada la enfermedad, pero Jesús vino a la casa. Y no vino solo a visitar, vino a quedarse, vino a hacer de esa casa su casa, porque Pedro se la entregó. Le dijo: Señor, mi casa, yo y todo lo que somos, somos tuyos. En ese momento, el poder, diga conmigo, el poder del Señor tuvo la libertad para manifestarse. Y cuando Él está presente, los milagros suceden. Así que si tu casa va a ser la casa del Señor, porque tú estás decidido a entregársela para que Él gobierne ahí, para que su poder se manifieste, van a comenzar a suceder milagros en tu hogar. Van a comenzar a suceder cosas que parecen imposibles, cosas nunca antes vistas. Van a suceder en tu casa. Con esa fe, quién sabe, pero yo creo que sí se puede. Diga conmigo: mi casa es su casa. Mi casa es un lugar donde Dios manifiesta su poder. Cuando usted le da la bienvenida a su casa, ese es el escenario perfecto donde Él comienza a manifestar su poder. Y aquello que te ha llevado años a ti, que has intentado de muchas maneras, de una forma milagrosa, tiene solución. Amén. Que a ti te puede llevar años de búsqueda, de lucha, de frustraciones, de enojo, de ira, para el Señor no es nada. Dijo el Señor: ¿acaso hay algo difícil para mí? La respuesta es no. No hay nada imposible para el Señor. Pero hay otro tipo de personas para quienes nada es imposible también. ¿Sabe quiénes son? Los que creen. ¿Hay alguien que cree aquí? No. Pero voy a corregir eso de los que creen. Porque eso de los que creen se ha tomado así como un tema de nueva era casi, ¿verdad? De autosugestión, de yo lo creo y yo lo recibo porque lo creo. La ley de la atracción vendida como mensaje de fe poderosa. No es porque usted lo desea, no es porque usted lo crea, usted lo va a recibir. No es porque yo crea que voy a andar creyendo, me van a regalar una casa, un carro nuevo, yo creo que me van a regalar un carro nuevo, entonces te van a dar el carro nuevo, te van a dar la casa. No funciona así. No es porque tú creas que vas a recibir algo que lo vas a recibir. Cuando dijo Él, para el que cree todo es posible, se refería para el que cree en Él todo es posible. Así que no es creer que voy a recibir un carro nuevo, una casa nueva o una sanidad, es que voy a creer en Él, voy a poner mi confianza en Él. Voy a creer en Él. El que cree en Él, todo es posible. ¿Me estoy explicando, iglesia? La casa de Pedro se convirtió en un lugar donde el poder de Dios se manifestaba. Yo pregunto esta mañana: ¿hay alguien aquí que está urgido porque Dios manifieste su poder en alguna circunstancia que usted está enfrentando? Levante su mano. Usted necesita hacer que su casa sea la casa del Señor. Urgentemente, si usted está urgido que el Señor haga un milagro en su casa, úrjase en dejársela, entregársela, decirle: Señor, mi casa ahora es tu casa, manifiéstate, glorifícate. Mi oración esta mañana es que esta casa donde estamos reunidos hoy se convierta en su casa, es su casa, y que entonces su poder sanador, su poder que libera, su poder que restaura, se manifiesta en cada reunión que tenemos aquí. Alguien puede decir mejor amén que ese. Lo segundo que yo observo en esta historia que se manifestó con este milagro del paralítico. Traen al paralítico, hicieron todo su esfuerzo para romper el techo y meterlo ahí. Qué clavos se metieron con Pedro, ¿verdad? Ahora había que reparar ese techo, pero no importa, vamos a hacer lo que sea por nuestro amigo. Y lo bajaron y lo pusieron delante del Señor. No le dijeron: Señor, sánalo, por favor, te lo pedimos. No, solo lo pusieron enfrente. En realidad no tenían que decirlo, porque todo lo que habían hecho manifestaba la fe que tenían. Ojo con esto que le voy a decir: la fe se tiene que notar. Les dije ojo con esto y nadie puso atención. La fe se nota. Cuando una persona tiene fe, se nota que tiene fe. ¿Cómo? En lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Define cuánta fe tienes. Y te voy a decir otra cosa más. Tome nota de esto, es muy importante. Dios no va a ir más allá
del tamaño de tu fe. No va a ser nada más allá del tamaño de tu fe. Por eso es que él dijo que el que cree todo le es posible. Y la fe no es otra cosa más que creer. Creer en él. Creer que él tiene el poder para hacer aquello que creo que él puede hacer. Eso es fe. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que tenemos a estos hombres que rompen el techo y bajan a su amigo, lo ponen delante de Jesús. Ellos lo trajeron porque el hombre es un paralítico. Diga conmigo, está enfermo físicamente, necesita un milagro de sanidad. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Okay. Ellos lo trajeron porque el hombre necesita un milagro de sanidad. Lo ponen frente a Jesús y las primeras palabras de Jesús para ese hombre fueron estas. No fue la que acabamos de leer, eso es en el verso 11. Las primeras palabras de Jesús para el hombre que trajeron el paralítico fue: tus pecados te son perdonados. Esas fueron las primeras palabras de Jesús. Yo imagino a los amigos viéndose el uno al otro. ¿Qué dijo? Tus pecados. Si lo trajimos para que lo sanara, que salga caminando. No dicen que sana, nosotros queremos que él sana, que salga caminando de aquí. Tus pecados. Cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, el hombre siguió igual, paralítico. Pero esta declaración de Jesús era una declaración, si usted quiere, provocadora. ¿Por qué provocadora? Porque había gente en la multitud, como probablemente hay algunos aquí hoy. Ya van a comenzar a salir, ya lo va a ver. Se van a manifestar, que no creían. Había venido gente de Jerusalén, de Judea, de Galilea, de Capernaum. La casa estaba a reventar. Había un montón de gente afuera que tenía fe y no había podido entrar. Entre ellos estos 4 amigos y el paralítico, que se las ingeniaron, pero de esos que tenían fe que estaban afuera, solo ellos pudieron entrar. Pero qué increíble, mire, me pone a pensar este asunto. Afuera había gente que estaba esperando entrar porque tenía fe en Jesús. Y adentro había un montón de gente sentada que eran incrédulos. Dice la Biblia que había unos escribas. Los escribas eran los que hacían las copias de la ley. Por eso se llamaban escribas, porque escribían la copia de la ley, hacían copias. Y de tanto escribir y escribir y escribir y escribir el mismo texto seguido por años haciendo esta práctica, se memorizaban la escritura, la conocían de pie a cabeza, completa, de memoria. Cuando oyeron que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, rasgaron sus vestidos. No lo hicieron físicamente, pero sí en su mente. Y comenzaron a decir, blasfemia, ¿quién es este hombre? ¿Cómo se le ocurre? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo? ¿Con qué autoridad está declarando esto? Blasfemia, blasfemia, blasfemia. Y claro, la dureza de sus corazones y su incredulidad no les permitía darse cuenta que el que estaba hablando con ellos era Dios. Ellos sabían que solo Dios podía hacer eso, pero por la dureza de su corazón y su incredulidad no podían ver que el que estaba haciendo eso era Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dios no va a hacer algo más allá de la fe que tú tienes en que Él puede hacerlo. Ellos no creían. Ahora pon atención, las enfermedades salían corriendo cuando el Señor les decía, fuera, se iban, sano el hombre. Levántate y anda. Agarró su lecho y salió caminando. Permiso, mucho gusto, permiso. Apareció un endemoniado, fuera de él, y salía caminando rectecito, tranquilo. Los demonios, las enfermedades, todo se sujetaba a Jesús, menos los incrédulos. Por eso es que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Porque para poder ver al Señor es necesaria la fe. Sin fe es imposible agradar. ¿Tienes fe tú? Ahora, ya le expliqué cómo es la fe. La fe es en Él. No en lo que estoy, no en el carro, no en la casa, no en la sanidad que estoy. Yo creo en Él, que Él me sana. Mi fe tiene que ser enfocada en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Así que lo segundo que se manifestó en la casa de Pedro fue la autoridad del Señor. ¿Por qué digo esto?
Aquellos dijeron: ¿quién es este que se atreve a decir tal cosa? Del verso 9 del capítulo 2 de Marcos, como Jesús sabía lo que estaban pensando, les hizo una pregunta. Marcos 2:9. ¿Qué es más difícil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Le dijo a los escribas. No dijeron nada ellos, pero pensaron todas estas barbaridades. Y como Jesús conoce tu corazón y tus pensamientos, ¿alguien puede decir amén? Sabía lo que estaban pensando. Entonces lo volvió a ver y dijo: muchachos, tengo una pregunta para ustedes. Me imagino a los escribas: ahora sí, papá, se va a dar cuenta quién soy yo. Mándela. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados, o decirle toma tu lecho, levántate y anda? Quedaron recalculando, como dice el GPS cuando uno agarra una ruta distinta, recalculando. Y quedó aquello dando vuelta ahí, el circulito de Windows, dando vuelta. ¿Qué era más fácil? Lo más fácil era decirle tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué? Porque no había una evidencia física que comprobara que esa declaración había tenido algún efecto. Y Jesús podía bien habérselo dicho: tus pecados te son perdonados, y no había manera de comprobarlo en ese momento. Pero decirle a ese hombre: toma tu lecho, levántate y anda, y que sucediera exactamente lo que Jesús dijo, eso sí era un problema. Así que este milagro del Señor en la casa de Pedro sirvió para que la gente conociera su poder, pero también para que conociera su autoridad. Porque mire, el poder depende de la autoridad. No hay poder si no hay autoridad. La fuente del poder es la autoridad. Cuando los fariseos dijeron blasfemia, solo Dios puede hacer eso, estaban apuntando a la fuente de autoridad. ¿Quién es la fuente de autoridad? Dios. ¿Cuál es la consecuencia de la autoridad de Dios? Hacer eso. Cuando ellos cuestionan y dicen blasfemia, lo que están cuestionando es la autoridad del Señor para hacer lo que acaba de hacer o lo que acaba de decir. Así que el Señor estaba manifestando su autoridad, y esto es lo segundo que se manifiesta en una casa donde el Señor habita. Se manifiesta su autoridad, se manifiesta su señorío, se manifiesta su gobierno, y ya la enfermedad, los problemas, las disputas, los pleitos, las contiendas ya no son los que gobiernan ahí, sino que el que gobierna ahora es el Señor. Ahora, algunos tienen problemas muy serios con este tema. Aceptan a Jesús como Señor, pero no como Salvador. Perdón, al revés, lo aceptan como Salvador, pero no como Señor. Aceptar a Jesús como Salvador es creer que Él murió en la cruz y por su sacrificio ahora yo soy perdonado y tengo vida eterna. Eso es aceptar a Jesús como mi Salvador. Me salvó. ¿De qué me salvó? Del castigo eterno. ¿Cómo me salvó? Con su sacrificio, su sangre y su muerte y resurrección. Es lindo todo, ¿verdad? Gracias, Señor, eres mi Salvador. Aceptar al Señor como Señor es otro cuento, y tiene que ver con dos caras de la misma moneda. Número uno, la primera cara nos encanta, la queremos, de hecho la buscamos. Cuando el Señor es Señor de tu vida, de tu casa, como Señor se va a encargar de proveer, de proteger, se va a encargar de ayudarte, se va a encargar de pelear las batallas por ti. ¿Alguien puede decir amén? Él hace todas esas cosas por nosotros. Hay muchas promesas conectadas con esa verdad. El salmo maravilloso que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra protectora de él. O sea, aquel que acepta al Señor como su Señor, esta cara de la moneda que tiene que ver con protección, provisión, seguridad, acompañamiento, defensa, nos encanta, la recibimos, amén. Yo habito bajo el abrigo del Altísimo, Él es mi protector, Él es escudo alrededor de mí, Él es mi torre, Él es mi fortaleza, Él me cuida. Pero la otra parte de esa misma moneda, en la que el Señor es tu Señor, tiene que ver con obediencia. Y esa es la parte que nos cuesta. Pero escuche, no hay protección, provisión, seguridad y defensa si no hay obediencia. ¿Me estoy explicando?
Y no hay manifestación de poder si no hay autoridad. Como usted no está reconociendo al Señor como su Señor porque no le está obedeciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? Dijo el Señor una vez. Amén. Como no reconoces al Señor, su autoridad, tampoco su poder se va a manifestar en tu casa. Así que para que el poder, en el orden de que para que el poder de Dios se manifieste en tu hogar, tú necesitas reconocer su autoridad y verlo como Señor, que significa obedecer sus mandamientos. Amén, hermanos. Pedro entendió eso. Pedro, yo quiero que la gloria de Dios se manifieste en mi casa, y si para eso yo necesito someterme a Él, lo voy a hacer. Por eso escribe en una de sus epístolas: resistid al diablo, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Y entonces el diablo y todas sus acechanzas huirán de ustedes. Lo entendía claramente Pedro. Como entendía el principio: entreguémosle al Señor todas nuestras ansiedades porque Él cuida de nosotros. ¿Cómo lo entendió? Cuando le entregó su problema a la suegra enferma y el Señor la sanó. Amén. Así que lo segundo que el Señor manifiesta en la casa de Pedro es su autoridad. Los escribas estaban cuestionando: ¿quién es este? Blasfemia, solo Dios puede hacer eso. Y entonces dice el verso 10. Vean para qué hace el milagro Jesús. Aquí lo dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando Dios hace milagros en una casa, está manifestando su poder, pero eso es señal de que en esa casa Él gobierna, que en esa casa su autoridad ha sido reconocida, que esa persona ha reconocido al Señor como su Señor y como su Salvador. Amén. Y termino con esto. Lo tercero que se manifestó en la casa de Pedro cuando el Señor llegó y hizo suya esa casa, lo tercero es el perdón. Le dijo al hombre, al paralítico: a ti te digo, tus pecados te son perdonados. La Biblia no da detalles de esto, pero bien podríamos pensar que la enfermedad de este hombre era producto de un pecado. De hecho, el pecado es una enfermedad que todos los hombres venimos contagiados cuando nacemos. Lo heredamos en los genes. Todos pecaron, dice la Escritura. Así que esto no es que, no, yo nací santo y sin mancha. No, naciste remanchadísimo. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. No hay nadie que pueda decir: no, yo nací sin pecado. Solo Jesús fue concebido sin ese gen. Ahora escuche, ponga atención. La enfermedad de este hombre probablemente estaba conectada con pecado, que lo primero que Jesús le dice, en lugar de decirle: sé sano, levántate y anda, le dice: tus pecados te son perdonados. Porque para que el Señor pueda sanar tu enfermedad física, primero tiene que tratar con el pecado de tu corazón. Si hay un pecado oculto en tu corazón, el Señor no puede hacer nada por ti. La Escritura dice en Isaías 53: no es que el Señor haya cortado su mano para bendecir, no es que su oído se haya cerrado para no oír. No, dice, es que tus iniquidades, tus pecados han hecho separación entre Dios y tú. Cuando hay un pecado presente, aunque el Señor quiera hacer un milagro, quiera desatar su poder, manifestar su poder en tu vida, no lo puede hacer, porque el pecado hace separación entre tú y Dios. Y aunque Él puede y Él quiere, no lo hace porque hay un impedimento. ¿Cuál es el impedimento? El pecado no confesado. Por eso Él trata primero con la raíz, y en lugar de decirle: levántate y anda, le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Una vez que sus pecados fueron perdonados, ahora sí, está en la posición correcta para recibir un milagro de sanidad física. ¿Estoy explicando?
en una casa donde Él está presente y ha hecho de esa casa su casa, el perdón de Dios está presente. Aquí faltaría preguntar si tu arrepentimiento también lo está, porque cuando tu arrepentimiento se junta con su perdón, su misericordia se manifiesta. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que esconde su pecado no prosperará, dice la Escritura. Así que la casa de Pedro se convirtió en una casa donde el poder de Dios se manifestaba. Una casa donde la autoridad del Señor es la que gobernaba esa casa. ¿Quién está gobernando en tu casa? ¿Quién es el que gobierna en tu hogar? ¿Quién? ¿Las deudas? ¿Las deudas te están dictando el estado de ánimo en que te vas a encontrar hoy? ¿Un vicio? ¿El cigarro, el alcohol es el que determina cuál es tu estado de ánimo? ¿Qué está gobernando tu casa? ¿Quién está gobernando tu casa? ¿Quién dicta el rumbo que lleva tu hogar, tu familia, tu vida personal? ¿Quién está dictando el rumbo? Cuando el perdón de Dios y tu arrepentimiento se juntan, se manifiesta su misericordia. Pero el perdón está siempre. Él vino a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea, esa oferta sigue abierta para todo aquel que crea. El problema está en que si tú estás arrepentido o no, ahí está el dilema. Pero si las dos cosas están presentes, su misericordia se manifiesta. Y eso fue lo que se manifestó en la vida de este paralítico. Tus pecados te son perdonados. Ese hombre ahí mismo, en ese mismo instante, fue libre de todas sus ataduras espirituales. Faltaba lo físico. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estamos viendo el reino de Dios viniendo al corazón de este hombre al recibir el perdón de Cristo. Ahora la añadidura, que es su sanidad, es cuestión de tiempo. Inmediatamente Jesús lo volvió a ver y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y fue sano. Fue sano. ¿Alguien puede decir amén? Ahora escuche, así como el perdón de Dios está para nosotros, también el perdón de nosotros debe de estar para nuestros semejantes. El gran mandamiento es este, dijo el Señor: amarás al Señor tu Dios. Y después dijo: el segundo es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una casa donde el Señor ha hecho su hogar, esa casa, el perdón fluye. El perdón de Dios para nosotros, pero también el perdón nuestro para los semejantes a nosotros. En una casa donde el perdón de Dios, el Señor ha hecho esa casa suya, es una casa donde fluye el perdón, no las pailas. Amén. Miramos cosas nunca antes vistas en la casa de Pedro. Sí, miramos una paila volar. La vajilla completa volaba. No sé, pasaba algo sobrenatural en esa casa. No son esas las cosas nunca antes vistas las que se van a ver en tu casa. Se va a ver la gloria de Dios, se van a ver los milagros, se van a ver las sanidades, se va a ver la restauración, se va a ver aquello que era imposible para ti hacerse realidad ante tus ojos. Póngase de pie. Yo quiero preguntar esta mañana si hay alguien aquí que quiere, si hay alguien aquí que anhela, que desea, que le urge que el Señor haga de su casa su casa. Levante su mano. Dice: Señor, yo quiero que mi casa sea tu casa, que en mi casa gobiernes tú, Señor, que en mi casa se manifieste tu poder y no el poder de las deudas, el poder del enemigo, el poder de la enfermedad. Diga conmigo: mi casa es tu casa, Señor. Levanta tu mano y haz conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te pedimos que nos muestres tu gracia y tu favor al aceptar venir a nuestra casa y hacer de nuestra casa tu casa. Queremos ver tu mano manifestada. Queremos ver, Señor, milagros. Queremos ver prodigios. Queremos ver señales.
Queremos entregarte todo aquello que está obstaculizando que nuestro hogar sea un hogar de paz, un hogar de gozo, un hogar lleno del Espíritu Santo, un hogar que es refugio, un hogar que es el lugar donde venimos a descansar y no un lugar de pleitos, de contiendas, de amenazas, lugar de dificultades, lugar donde ya casi básicamente ni quiero estar. Señor, que mi casa se convierta en tu casa. Manifiesta tu poder, gobierna con tu autoridad y manifiesta tu perdón para nuestros pecados y para nuestras faltas. Te lo pedimos esto esta mañana con todo el corazón y con urgencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.